Cantábamos hace poco una canción, hace unos instantes, que dice: yo estoy sobre la roca. Mateo 7 dice que está nuestra vida fundada sobre la roca es aquel que oye la palabra y la hace. Eso es estar sobre la roca, eso es estar sobre Cristo, eso es estar fundamentado. Por eso es tan importante la palabra de Dios, por eso es tan importante nosotros ponemos acá la palabra e instamos a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros que podamos leer la palabra todos los días, que la podamos comer, que sea nuestro pan diario, porque la palabra es la que nos da guía, sustento. Yo puedo pensar muchas cosas, puedo decir muchas cosas, puedo pensar muchas cosas, puedo tener sueños, visiones, muchas cosas, pero todo eso tiene que estar fundamentado sobre la palabra. Y cuando estamos fundamentados sobre la palabra, estamos sobre la roca. Dile al que está al lado tuyo: tienes que estar fundamentado sobre la roca. Estar fundamentado sobre la roca, dice ahí Mateo 7. Es aquel que oye su mensaje, oye la palabra, come su palabra y la hace. Amén. Amén. Es tan importante en estos tiempos entender también por qué Dios nos está dando su palabra, por qué Dios nos está dando su dirección, por qué Dios quiere que cada día estemos tan expectantes, tan atentos aún a los tiempos. Dios quiere una iglesia profética, Dios quiere una iglesia que entienda los tiempos, que viva confiando y estando seguro de que tenemos a un rey que volverá. Y eso nos da esperanza, eso nos da solidez, eso también hace que nuestra vida esté en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de las dificultades. Vivimos tiempos donde nuestra fe cada día va a ser confrontada, va a ser presionada para abandonarla. Quizás no va a ser con una persecución como fue en los primeros siglos, quizás no nos van a meter presos, pero sí el temor, las ideas de incredulidad van a estar rondando, pajaritos que van a querer desanimarnos, que van a querer poner duda, que van a querer poner indiferencia. ¿Para qué? Para que nos apartemos de la verdad. Por eso es tan importante estar sólidos y firmes en la palabra. Y como dice ahí en 2 de Pedro 3:12, que ya lo estuvimos leyendo en otras semanas, hace 2 semanas atrás, dice, Dios habla hoy, dice: esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarlo. ¿Quieren que leamos todos juntos? ¿Pueden leer conmigo? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. ¿Quieres leérsela al que está al lado tuyo? Dile: espera la llegada del día de Dios y haz todo lo posible por apresurarla. La verdad que el Señor desea y anhela que la iglesia de estos tiempos sea una iglesia que espere la venida del Señor y que la apresure, que la acelere, que esté fundamentada, como dije, sobre la roca, sobre su palabra. Hemos leído y en muchas versiones dice lo mismo, que debemos esperar y apresurar, que debemos esperar con ansias, con anhelo, con amor el retorno de Cristo. Pero mientras esperamos, estamos también apresurando su regreso. Y hemos dicho que esperar viene de una palabra que dice prodocao. Prodocao es el original de esa palabra, que significa esperar con expectativas. Es esperar, pero así, no esperar en la playa, no esperar con los ojos cerrados, sino que esperamos con una expectativa de que el Señor viene. Por eso hay una palabra y una promesa que dice lo siguiente, en Isaías 40, los que esperan en el Señor tendrán nuevas
fuerzas. Diga, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿cierto? Y levantarán esas fuerzas del búfalo, los que esperan. Entonces, esa espera, esa esperanza, no es una esperanza pasiva. Por eso, esperar la venida del Señor no es algo quieto, no es algo inmóvil, es algo que nos insta a amar al Señor, a orar, a hacer casa de oración y no cueva de ladrones, ¿cierto? Recuerda, la semana pasada estuvimos hablando, esto es lo que el Señor anhela de nosotros, que seamos casa de oración y no cueva de ladrones. Dile al que está atrás tuyo, sé una casa de oración. Esto es lo que el Señor enseña. Y cuando la palabra dice que debemos esperar y apresurar su venida, apresurar también viene de una palabra griega que es peudo. Eso y significa urgir, significa instar, significa colaborar insistentemente, hacer que suceda prontamente. Cuando decimos que estamos apresurando, no estamos diciendo solo cantando que estamos apresurando la venida del Señor. Es cierto que podemos cantar, reunirnos aquí, pero si en nosotros está el esperar y el apresurar, entonces en la iglesia y en nosotros debe haber un sentido de urgimiento, de rapidez, de que prontamente Cristo vuelva. Y para eso yo no juego con el pecado, para eso hablo y insto y comparto esta buena noticia con muchos, porque quiero que el Señor regrese, porque apresuramos, esperamos y apresuramos su venida, y su venida es la parousia, y la parousia significa la entrada, la espera de un rey. La parousia es cuando un pueblo se le informaba, va a venir un rey a visitarte. ¿Y qué hacía ese pueblo? Preparaba al pueblo, ponía banderas, ponía lo más lindo y estaba expectante cuando el rey viniese. Y eso es lo que la Biblia nos enseña y quiere de nosotros, porque un día el Señor públicamente, esa parousia, esa aparición pública del rey, Él aparecerá. Y por eso el pueblo espera y apresura la parousia. Entonces podríamos decir que 2 de Pedro 3:12 lo podríamos expresar de la siguiente forma: esperen con expectativas y colaboren insistentemente para que suceda la aparición del Rey de Reyes y Señor de Señores, y esto suceda pronto. Amén. El Señor para eso escogió e hizo la iglesia. Él, cuando pensó en la iglesia, cuando formó sus primeros discípulos, Él pensó no en un lugar físico, porque la iglesia, ¿quién es la iglesia? Dile al que está al lado tuyo, tú eres la iglesia. La iglesia no son los lugares, no son los edificios. La iglesia somos nosotros componemos la iglesia. Y cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en formar personas. Por eso Él habla que la iglesia que Él ha formado es una iglesia de piedras vivas. De nosotros, cada uno de nosotros conforma esas piedras que van construyendo el templo del Señor. Y por eso Él lo primero que hizo fue formar discípulos. Formó 12 hombres y que esos 12 hombres formaran a otros. Pero cuando Él pensó en la iglesia, pensó en ese lugar donde su novia,
lo iba a esperar su regreso, pero al mismo tiempo iba a ser la influencia en este mundo para traer transformación. Repita conmigo: transformación. Porque una iglesia que no trae transformación, que no trae cambio a su entorno, es algo que está ocurriendo o es algo que está mal. La iglesia hemos sido llamados a transformar, a producir cambios. O nos odian o nos aman. ¿Entienden? O sea, Dios no nos llama a como dice eso, nunca quedan mal con nadie. O nos van a amar o nos van a odiar. Porque nosotros hemos sido llamados a ser la iglesia profética de estos tiempos. Y dice Mateo, vamos a leer ahí Mateo capítulo 5, del verso 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que estén en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esta fue la primera palabra declarada para los discípulos, para los que primero escucharon el Evangelio, el mensaje. Quizás muchos de ellos no entendían nada, porque aquí en Mateo 5 todavía muchos de ellos no tenían ni la revelación de que Jesús era el Cristo, ese Cristo prometido, pero ya Jesús les profetizaba y les declaraba algo, diciendo: ustedes son la sal y la luz del mundo. Ustedes son esa ciudad sentada en lo alto. Ustedes son esa lámpara que nos esconde. Ustedes son. Nosotros somos. Y aún con todas nuestras falencias, y aún quizás con todas nuestras deficiencias, porque estos discípulos también las tenían, pero Jesús ya declaraba: ustedes han sido llamados proféticamente a ser la sal y la luz de esta tierra, de este mundo. ¿Quién más va a dar esperanza? ¿Quién más va a poder proclamar esta buena noticia, este buen mensaje, si no es la iglesia? ¿Quién más podrá declarar paz en medio del caos, en medio de la dificultad? ¿Quién más? Y puede ser que muchas veces nosotros también estemos en ese caos, pero tenemos a alguien a quien aferrarnos. Por eso usted viene aquí, por eso somos parte que tenemos una esperanza, no estamos sin desesperanza. Una iglesia que es profética y entiende y que espera y apresura, es una iglesia que tiene esperanza. Y aunque alrededor haya guerra, dice la palabra de Dios que caerán 1000 y 10.000 al lado nuestro, pero a nosotros no nos pasará nada. Y aunque muchas veces a usted como a mí andamos quizás con nuestras emociones no muy buenas, quizás muchas veces caminamos con desánimo, con problemas, pero hay uno que quiere sostenerte, que quiere afirmarte. Pero no solo para que tú digas: yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que me ama, Sí, tenemos un amigo que nos ama, pero ¿sabes para qué Él quiere que tú sepas que Él es tu amigo? Para que ayude
es a otros que no saben de este amigo. Por eso Jesús dijo que somos la sal y la luz de la tierra. Entonces, hermanos, hermanas, y no es que uno pareciera como cuando uno habla de esto de los últimos tiempos, parece que algunos piensan, son negativos, son como fatalistas, derrotistas, pero no es eso. Dios nos llama, y en el caso mío, a cumplir un propósito, dice Efesios, es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué es perfeccionar? Es madurar, es poner lo que falta, es poner el fundamento. ¿Para qué? Para que en estos tiempos podamos estar sólidos, firmes, porque nos toca vivir tiempos peligrosos, hermanos, tiempos donde Jesús y los primeros apóstoles y los profetas profetizaron de los últimos tiempos que habría apostasía, que habría frialdad, que los temores se multiplicarían, donde el humanismo y el hedonismo reinarían. Y no solo en el mundo, sino muchas veces influenciando a la iglesia. Por eso nosotros decimos y alertamos, estamos diciendo, mira lo que nos toca vivir. Por eso Jesucristo a sus primeros discípulos, aún todavía no siendo apóstoles, todavía aún no entendiendo nada, les dijo, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Yo los he llamado para darles gracia, para que la multipliquen en otros. Por eso Jesús básicamente nos dio la misión de predicar el Evangelio, de predicar las buenas noticias. Es lo que nosotros hablamos de evangelizar, es de hablar este mensaje a otros. Eso es lo que la Biblia también en 2 Pedro 3:12 le llama de apresurar, de estar en un urgimiento, en una rapidez, porque este mundo necesita de ti y de mí. Por eso el Señor básicamente, la primera iglesia, entendió esto y lo practicaba, de discipular a los que creían, de enviarlos, de la comunión por las casas, de orar juntos, de compartir el pan. Por eso la primera iglesia entendió su rol profético y aún, yo siempre digo, aún en medio de toda una persecución, de todo un imperio durante 300 años, pudo mantener y sostener su fe. Y eso no quiere decir que eran superhombres o supermujeres, porque la historia dice que muchos de ellos, aún con temor, por supuesto, entraban al circo romano porque sabían que iban a ser devorados por leones, ¿cierto? Iban a ser matados, iban a ser crucificados. Por supuesto que tenían temor, eran humanos, eran personas de carne y hueso. Por eso sus reuniones las hacían en catacumbas, escondidos, porque sabían que su vida estaba en peligro, pero tenían una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? La vida eterna, que todo lo que vivamos en esta tierra es algo pasajero, que hay una vida que el Señor ha prometido. Y por eso, hermanos, hermanas, ya lo hemos dicho, la semana pasada hablé de esto. Este es un tiempo para no embriagarse del vino de Babilonia, como dice Apocalipsis 17 y 18. Ese vino que nos adormece, ese vino que nos distrae, ese vino que nos hace estar centrados en nosotros mismos, ¿cierto? Babilonia y Babel vienen de la misma palabra, se usa para Babel y para Babilonia y significa confusión. El vino de Babilonia te confunde. O sea, podríamos definir el vino de Babilonia aún los temores.
¿No te pasa? A mí a veces me pasa que empiezo a pensar mucho del futuro, de otras cosas, y a veces me viene temor. Y el temor me confunde, no me hace caminar seguro. Entonces rapidito tengo que volver a la palabra y no perderme, porque el Señor quiere que no nos perdamos, que caminemos en su verdad. Por eso es tan importante que tú no solo leas la palabra, la medites, la memorices, la comas todos los días, para que no te pierdas. Le quieres decir con mucho respeto al que está al otro lado tuyo, dile ahora, no te pierdas. El andar perdido es eso, es cuando nuestra vida y nuestros principios no se fundamentan en la palabra del Señor. Entonces el vino de Babilonia, ¿qué es lo que trae? Trae confusión, nos hace perder los planes que Dios tiene para con nosotros. Son planes sutiles que atentan contra el plan de Dios, contra sus profecías, que nos adormecen para que el reino de Dios no se extienda. Por eso Jesucristo mismo dijo que en los últimos tiempos, dice Mateo 24:10, no está ahí, pero después usted ahí lo busca, dice que muchos tropezarán. ¿Por qué Jesús? O sea, Jesús está hablando de algo como que va a ocurrir, que Él quiere que ocurra. No, pero nos da una advertencia de los tropiezos que vendrán. Cuando habla de tropezar, yo lo expliqué también la semana pasada, se usa una palabra escandalizo, que es una trampa de animales. Cuando Jesús habla que muchos tropezarán, es que muchos caerán en una trampa. O sea, la trampa que el enemigo quiere poner en nuestra vida, en nuestra mente, primero es estimular las obras de la carne. Que nuestra carne, que nuestra vida no esté gobernada por el Rey, sino que esté gobernada por los sentimientos, por lo que sentimos, no por la verdad. Y esto es muy peligroso porque cuando uno se gobierna o vive o toma decisiones por lo que siente, está en un peligro. Porque yo no sé si le pasa, a mí me pasa muchas veces que no siento orar. Hay muchas veces que no siento venir a este lugar. ¿Usted le ha pasado? ¿O soy yo el pastor? Pero eso es un sentimiento. Y yo donde ya sé, yo sé. Muchas veces no siento trabajar, no siento decirle a mi esposa que la amo, no siento. Pero una cosa es lo que siento y otra es, ¿por qué voy a vivir? Ahora yo digo, eso lo siento, pero yo ahora escojo vivir por la verdad. Y la verdad es que el Señor dice que no hay nada más lindo que juntarse con los hermanos a honrar al Señor. Que no hay nada más lindo que estar juntos y en armonía, porque ahí envía bendición y vida eterna. Que no hay nada más lindo que decirle a la esposa, I love you, te amo. ¿Me entiende? Por eso es muy peligroso, porque cuando sentimos, ¿cuántos de ustedes sienten, si tuvieran la posibilidad y le ofrecieran, no sé, no sé si a usted le pasa, pero a mí a veces el teléfono no me deja de sonar, diciendo, le tenemos 10 millones de pesos, puede ir a retirarlos de inmediato. Y si uno se basa por lo que siente, ¿a quién no le gustan 10 millones de pesos? Y dice uno, 10 millones, voy. Pero no sabe que después se puede meter en un gran problema. Por eso nunca le haga caso a los ejecutivos del BCI. No, es una Pamelita, no, pero hay tantas cosas que yo puedo tomar decisiones en base a qué? A sentimientos. Siento que hoy día no te amo, separémonos.
Siento que hoy día Dios no me ama. Entonces, hermanos, caer en la trampa del diablo es eso, cuando nuestra carne no está gobernada por él. Y obviamente por eso las pequeñas concesiones diarias nos llevan a caer en esta desesperación. Por eso, como yo les dije la semana pasada y le conté la historia del hombre que crió un cachorro de león. Ese cachorro de león va a crecer cuando uno da concesiones, y ese cachorro de león te va a comer. No solo te va a comer a ti, va a comer tu familia, tu vida. Entonces, hermanos y hermanas, en la práctica, porque ahora esto tenemos que ser muy prácticos, no solo quedarnos en lo teórico. ¿Cómo apresuramos el regreso de Cristo? ¿Cómo somos colaboradores para el retorno del Señor? ¿Cómo entramos en este rol profético que el Señor nos dio a todos de ser sal y luz de la tierra, de ser una ciudad en lo alto, de ser una ciudad en la colina, de ser esta lámpara que nos esconde? Bueno, hermanos, Jesucristo profetizó que Dios en los últimos tiempos utilizaría mensajeros que establecerían su agenda, su pacto y serían luz. Y no solo lo estableció que en los últimos tiempos, sino desde el comienzo de la iglesia, pero que en los últimos tiempos levantaría una generación con su gracia que prepararía el camino para el segundo retorno de Cristo, que vendría una gracia especial de las personas que se van a alinear a su agenda, que se van a alinear a lo que su palabra dice y van a ser prácticos en esto de apresurar el camino del Señor. Dice en Mateo capítulo 24, 14, dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todos los grupos étnicos la oirán, y entonces vendrá el fin. El Señor, para ser muy prácticos, porque nosotros nos podemos quedar, oh sí, amamos el retorno, pero apresurar el retorno del Señor es como Moisés, como dice ahí en 2 de Pedro, ahí anótenla nomás porque no la tengo ahí, 2 de Pedro 2:5, dice que, no Moisés, Noé en sus tiempos, él era un pregonero diciendo: el juicio del Señor viene, arrepiéntanse. Él anunciaba esta justicia. Y el Señor quiere que tú y yo en la práctica seamos estos pregoneros, como dice ahí en Hebreo, hablando de Noé, un pregonero de justicia, un heraldo, alguien que anuncia la verdad de Dios. Entonces, de hecho, en la Edad Media, cuando existían esto de los reyes, habían heraldos, porque usted sabe que ahí no existía ni la internet, ni el WhatsApp, ni las redes sociales. Entonces, cuando un rey publicaba un edicto, publicaba un mensaje a un pueblo específico, enviaba un mensajero. Ese mensajero era un heraldo, era un pregonero que decía: el rey dice, y leía todo un pergamino. ¿Sabe? El Señor en este tiempo, como dice Mateo 24:14, está preparando un pueblo que sea heraldo, pregonero de justicia, que anuncie públicamente el mensaje oficial del Rey. ¿Tú quieres ser este mensajero? Porque a veces nosotros anunciamos, ¿qué mensaje? Oye, que está mala la cosa, se viene mala.
no saben nada. Hay una candidata que es comunista, quizás vamos a tener una presidenta que es comunista. O hablamos de la economía, o hablamos de esto. Y muchas veces nos transformamos en pregoneros del miedo, en pregoneros de la incertidumbre. Dios nos llama a nosotros ser mensajeros de la verdad. Y la verdad siempre va a traer esperanza. Porque el Rey de Reyes volverá. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todos los grupos étnicos. Y entonces vendrá el fin. Dios nos llama a ir a todo el mundo, a todas las naciones. Por eso nosotros creemos y nos decimos que somos una iglesia misionera. Por eso una vez al mes anhelamos y queremos tener gente que está en las misiones para orar, para ofrendar, para decir cosas, porque entendemos que Dios nos llama por todo el mundo. También dice Daniel capítulo 12, versículo 3, dice: los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. El Señor en estos últimos tiempos, la Biblia también dice que levantará sabios, que entenderán los tiempos y que prepararán al pueblo para lo que viene. Por eso tenemos que entender que Dios también va a levantar sabios. Dígale al que está atrás suyo, con todo, Dios te va a hacer sabio. Proclámale, declárale esta verdad. Dios te va a preparar para ser un sabio, alguien que prepara al pueblo para lo que viene, ser profetas. También en Isaías 52, del verso 7 al 10, lo voy a leer del 7 al 8 nomás, pero ahí después usted lo lea hasta el 10, dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Dios en este tiempo, dice también la Biblia, que levantará atalayas. Diga atalayas. Atalayas son vigías, son personas que están en las alturas, que están sobre los muros, que están expectantes, que están atentos, que ven lo que viene y lo anuncian con urgencia. Porque la responsabilidad del atalaya es anunciar. La Biblia dice que el atalaya que no anuncia el mensaje, que no le dice al pecador que se arrepienta, el Señor lo declarará al atalaya culpable. Pero si el atalaya declara y el pecador no se arrepiente, bueno, el atalaya hizo su deber. Pero si se arrepiente, el atalaya cumplió su función. Entonces, apresurarnos, la Biblia dice que en los últimos tiempos esta generación también será una generación de atalayas. También dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, hasta lo último de la tierra. El Señor en los últimos tiempos va a levantar una generación de testigos.
hemos explicado que la palabra testigos en la Biblia viene de un vocablo que es martus, de donde viene la palabra mártir o martirio. Un testigo es un mensajero que está dispuesto a dar su vida por el mensaje. Entonces, aquí es donde empezamos por eso a poner la pelota en el piso. Empezamos a ser muy prácticos. ¿Tú estás dispuesto a gastarte, a dar tu vida por ser este anunciador de este mensaje? De apresurar sus tiempos. Porque a esto Dios nos está llamando. Y también dice 2 de Corintios capítulo 5, del verso 11 al 21, pero yo voy a leer solo un versículo, el 20, dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuélvanse o vuelvan a Dios. Dios va a levantar y está levantando una generación de reconciliadores, de embajadores que representan al Rey y a su reino. Embajadores que van a tener la facultad, la gracia, la autoridad, el poder para extender el reino del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, esto es muy importante, que seamos muy prácticos, porque Dios espera ver a estos valientes mensajeros leales, que de una u otra forma, como hablábamos la semana pasada, que tiran todas las mesas de idolatría, que sacan todo lo que estorba, porque no quieren ser estorbo, quieren recoger con Cristo, no estorbar. Mensajeros que entienden y saben que este tiempo Dios nos está llamando a eso. Y estos mensajeros, Dios los usará para manifestar la revelación de Jesús, no solo al mundo, la revelación de Jesús a la iglesia, a las naciones y a Israel. Dios va a levantar una generación de ser sal y luz a todo el mundo. Por eso la agenda de nuestro Dios ya está en marcha, ya comenzó, ya está acelerando los tiempos. Por eso cada uno de nosotros, lo importante es que nos encontremos y le pidamos a Dios cuál es nuestra parte en este plan. ¿Cuál es nuestra parte en su plan? No que Él me ayude a mi plan. No que Él me ayude a mis sueños y a mis proyectos, sino cómo yo me inserto en los proyectos de Dios y en su plan. Cómo soy un colaborador. Por eso la generación que Dios está levantando no es una generación cobarde. Diga conmigo cobarde. No se lo diga a nadie, no mira a nadie. Así, cobarde. Creo que cuando se habla de los últimos tiempos, esto va a ser un común denominador en la apostasía, la cobardía. Y la cobardía es uno de los pecados que hará que muchos pierdan su fe ante este escenario de los últimos tiempos. Pero por eso el Señor declaró en 2 Timoteo 1:7, que no está ahí, pero anótelo. Dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de fe y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que está en nosotros, no de cobardía. 2 Timoteo 1:7, para que se lo aprendan de memoria, sobre todo cuando vengan esos temores, cuando tengas susto, te diga: yo no tengo un espíritu de cobardía. Yo les conté que lo había leído
o lo escuché a un pastor de Argentina, un ejemplo, parece que lo conté acá, claro, hace como 2 o 3 semanas. Bueno, está también en los registros de historia esto, de la iglesia en Alemania en los tiempos de Hitler. Y en los tiempos de Hitler, yo no sé si usted sabe que Alemania es un país protestante. Yo no sé si usted sabe que Alemania es donde comenzó la reforma protestante con Martín Lutero. Es nuestro país donde nace o donde nacemos los evangélicos, donde vino toda la reforma. Entonces, en los tiempos de Hitler, la iglesia evangélica, la iglesia protestante era una iglesia bastante grande. No me acuerdo cuánto el porcentaje, pero no quiero decir el 100% de los alemanes era evangélico protestante, pero era un número considerable. Pero cuando asciende Hitler al poder y el nazismo como ideología, la estadística dice que aproximadamente el 25% de la iglesia estaba de acuerdo con Hitler, lo apoyaba, el 25%, casi que era el Mesías, casi que venía enviado de Dios, aún justificando su muerte y matanza. Algunos de ellos no creían que estaba exterminando a los judíos y al pueblo de Israel, pero esta iglesia lo apoyó. Hubo otro porcentaje de la iglesia, un 25% aproximadamente, también de la iglesia, que se opuso, que fue una iglesia valiente, una iglesia que se levantó contra Hitler, contra lo que él hacía, contra lo que él estaba haciendo al pueblo de Israel. Y muchos de ellos, muchos de esos pastores, hay muchos testimonios, fueron llevados también a campos de concentración, fueron torturados, algunos de ellos muertos por ir en contra. Pero ellos entendieron que era mejor ser fieles a Cristo que a Hitler, un 25%. Pero había otro porcentaje que era la gran mayoría de la iglesia, el 50%, que fue una iglesia indiferente, que fue una iglesia que no apoyó a Hitler abiertamente, pero que tampoco se opuso. Fue una iglesia que miró para otro lado, que dejó que pasara. Total, caminando voy a Canaán, si tú no vas, ¿qué me importa a mí? Era como eso. No me interesa lo que le pasa a otros. No me interesa lo que pasa en mi país, en mi barrio, no me interesa. Y esta iglesia fue una iglesia cobarde. Por eso, cuando hablamos de cobardía, no es tener miedo solamente, porque alguien podría decir, ¿qué es lo opuesto a cobardía? Valentía. ¿Y qué es ser valiente? El valiente es alguien que tiene temor, pero aún por sobre su temor, avanza. Aún por sobre su temor, se esfuerza, se niega, vence sus propios temores. El valiente no es alguien que nunca tiene temor. Eso solo pasa en los Avengers, o en un superhéroe. Aún Cristo, cuando estaba en el huerto, dice que sudaba gotas de sangre por el temor, porque sabía que vendría la cruz. Y el hombre más valiente que ha existido en el mundo también tuvo temor. Entonces, ¿qué es la cobardía? Cobarde es quien quiere que otro haga lo que Dios lo llamó a hacer a él. Eso es ser cobarde. Cuando uno espera que el otro lo haga. Cuando escuchamos palabras que dicen nosotros, pero él escucha los otros, no nosotros. Cobarde
Y este pecado muchas veces lo ignoramos, pero es el primero nombrado entre los que se quedarán fuera de la Nueva Jerusalén. Esto me impacta a mí, porque siempre hablamos de que los asesinos nunca entrarán, los brujos nunca entrarán. Pero cuando el Señor habla en Apocalipsis 21, del 7 al 8, Él dice: los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero, ¿qué dice? Con que comienza a ver, léalo conmigo esa parte por lo menos. ¿Qué dice? Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. El primero en la lista es el cobarde, el que mira para otro lado, el que no asume, el que Dios lo está llamando, pero mejor mira para otro lado, que le dice: seré yo, pero al final no soy yo. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que arrepentirnos de la cobardía y asumir con osadía el llamado a volvernos mensajeros del reino. Puede decir: yo quiero ser un mensajero del reino. Yo quiero ser un mensajero, Señor. ¿O te da susto decirle eso al Señor? Yo quiero ser un mensajero. Por eso, hermanos, concluyendo, si no aceptamos el llamado de esforzarnos, de comer este mensaje, de comer la palabra de Dios y de ser estos valientes que anuncian este mensaje, nunca podremos responder al llamado de Dios en nuestra generación y en nuestra vida. Al final, siempre estaremos centrados y siempre andaremos al 3 y al 4, y siempre diremos: quizás Dios no nos está llamando, quizás el llamado es para otros, no para mí. Si tú quieres hoy día una vez más decirle: Señor, yo no quiero ser un cobarde. Señor, yo no quiero que otro haga lo que tú me llamaste a hacer. Yo no quiero beber del vino de Babilonia que me adormece, que me distrae, que me hace mirar para otro lado, que me mantiene ocupado, cómodo, paralizado. Sino que yo quiero ser este mensajero, este atalaya, este pregonero, este testigo, este embajador. Si tú quieres decirle al Señor: ponte